Hola, buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos y atender a este llamado tan fructífero. Yo quisiera contarles dos palabras acerca de la vivencia que fue la cumbre de Beijing y el encuentro de Huairou, el encuentro paralelo de Huairou. Ustedes están todos al tanto, pero quisiera transmitirlo en términos personales. La Conferencia de Naciones Unidas, que fue la cuarta de una serie que se había iniciado en México en el 75, reunió a 17.000 participantes en la conferencia general, entre funcionarios, expertos, fue cubierta por 4.000 periodistas. Tuve el privilegio de cubrirla gracias a Naciones Unidas junto con Thelma Luzzani y les puedo asegurar que fue por lo menos una experiencia transformadora, de vida profunda. Como les contaba, paralelamente hubo un encuentro de ONGs que reunió a 30.000 mujeres en Huairou, mujeres independientes, organizaciones independientes, que completaron y en muchos casos, muchos de los días iban por delante de la conferencia general. Si tuviera que sintetizar esos 15 días extraordinarios en esta aldea global, ¿no? Que se formó allí, fue el descubrimiento mutuo de la diversidad riquísima y de las semejanzas dentro de los contrastes. Tuvimos un panorama cultural que no se puede dimensionar ni siquiera en un mundo mucho más globalizado como es el de hoy. Y a la vez fue la posibilidad de establecer en una cantidad de lenguas, de mentalidades, de temporalidades históricas también, ¿no? Que es lo fundamental, una agenda común, identificar algo que finalmente quedó en la Declaración de Beijing. Quisiera citarlo textualmente. Se identificaron 12 temas, 12 áreas críticas de preocupación. Entre esas 12 áreas críticas estaban mujeres y pobreza, educación, mujer y salud, violencia contra la mujer, la percepción de los derechos humanos de la mujer como parte integrante e inalienable de los derechos humanos de la humanidad, ¿no? Esa noción fue consagrada. También vimos la necesidad de establecer como prioridad el acceso de la mujer a la toma de decisiones y el poder y la necesidad de los gobiernos de establecer mecanismos para garantizarlos. Fueron 50 objetivos estratégicos que admitían, cito, la naturaleza estructural profunda de la desigualdad. ¿Qué pasó con eso? Es lo que vamos a tratar de elucidar hoy. Quisiera también destacar que en Beijing encontramos se estableció un lenguaje común entre las mujeres. Vamos a tratar de hablar de eso. Quisiera plantear nuestras decepciones también, las decepciones de aquellos que creímos que esto, y da título a esta conferencia, iba a tener un desarrollo mucho más rápido y más eficaz. En septiembre de 2015, celebrando los 20 años de Beijing, 80 jefes de Estado se reunieron, compartieron una evaluación de esas 2 décadas, establecieron 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas. Quedó el grueso para debatir este año. Este año la Conferencia de Naciones Unidas, por motivos de cuarentena sanitaria y de agenda, queda finalmente en un día de reunión. Yo no lo llamaría eso acelerar igualdad, sino simplificar, ¿no? Y
Esto va a ocurrir en el mes de mayo, tengo entendido, y es muy reciente el achicamiento de la conferencia. Entonces yo voy a preguntar a estas destacadas panelistas que tengo el privilegio a quienes tengo el privilegio de acompañar hoy, algunas preguntas de síntesis y espero que me las respondan como puntualmente, muy en bloque y acabadamente, pero también con posibilidad de repreguntar o de que alguna de las horas se sume, ¿no? Ana Franchi, quería preguntarte, según tu parecer, ¿cuáles fueron los principales logros en estos 25 años? Sí. Hola, buenos días a todas y todes. Bueno, hubo logros, los logros no fueron iguales. Hay una mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral, hay menos mujeres que no tienen ingresos propios. Sin embargo, esto no es igual para todas. Tenemos las mujeres que vienen de hogares de clase media, media alta, que completan su educación superior, que se incorporan al mercado laboral, que tienen menos horas encargadas del cuidado. Sin embargo, estas mujeres sufren el techo de cristal, ¿no? Hay un momento en su carrera que hay barreras que imposibilitan que lleguen a los cargos más altos. Esto en educación y en ciencia y tecnología es clarísimo. Con mayoría de alumnas docentes tenemos solo 12% de rectoras. En el CONICET nosotros tenemos 53% de investigadoras, 60% de becarias, sin embargo, solo 25% de las mujeres son directoras de institutos, solo el 23% encuentran la categoría más alta. Pero tenemos una segunda grupo de mujeres que pertenecen a hogares de clase media baja, que completan una educación básica, que se incorporan menos al mercado laboral, que tienen más horas dedicadas al cuidado y que sus relaciones laborales son más frágiles y están muy relacionadas con los avatares de las crisis políticas y económicas. Y el más bajo, el de las mujeres de clase baja, que no completan ni siquiera su educación básica, que su incorporación al mercado laboral es menor, muy precaria, en general no reciben los beneficios de la seguridad social y son las que más horas dedican al cuidado. Entonces, estamos mejor, por supuesto, respecto de hace 25 años, pero no estamos igualmente mejor. ¿Vos dirías que estas condiciones que describís también inevitablemente se traducen en mayor pobreza? Por supuesto, se traducen en mayor pobreza, sobre todo las mujeres de los estratos más bajos, son en general jefas de hogar, a cargo de hijos. Tenemos el tema de que los padres de los hijos, muchos no aportan a la manutención y a la educación de esos hijos. Por supuesto, tienen menor acceso a la educación y entonces es una repetición de historias previas en estas mujeres. Y esto a la vez, la precarización dificulta el acceso a la capacidad de mejorar, incluso a la justicia, por ejemplo. Absolutamente, a todo, al acceso a diversos derechos, incluso a su propia salud, ¿no? El acceso a hospitales, el tener que llevar a otras personas, padres, hijos, y no a su propia salud, el acceso a poder mejorar en su educación para acceder a mejores trabajos, viajes largos. Bueno, vamos sumando todo eso, dificulta muchísimo una mejora en su vida. ¿Qué mecanismos directos te imaginás que tendrían la mayor eficacia? ¿Se resuelve estableciendo ley de cuotas en todos, digamos, cómo se resuelve? Yo creo que hay mecanismos distintos, pero en los lugares más bajos tenemos que asegurar una nueva forma de encarar los cuidados, ¿no? La extensión de la educación preprimaria, la posibilidad de acceso a jardines maternales, el tema de poder que estas mujeres puedan acceder a horarios que les permitan, por ejemplo, poder llevar a sus hijos a las escuelas. Hace menos de una semana se firmó con la Administración Pública Nacional una reglamentación donde esta semana, que es la semana de adaptación de los niños y las niñas, los que están a cargo de los niños, que en general son mujeres,
pueden justificar esas horas. El poder tener el plus por hijo, por nacimiento, etcétera, que sean de algo que realmente reditúe. La extensión de las licencias por maternidad y por paternidad para poder hacer que las mujeres, si quieren tomar los primeros 3 meses, y que los otros 3 meses los puedan tomar los varones. El acceso de las jóvenes a las escuelas y a las universidades, la posibilidad de jardines maternales para las jóvenes mamás que puedan terminar su educación. Hay muchas medidas que se pueden tomar desde el Estado, pero también desde las empresas, que van a favorecer a que las mujeres se incorporen en igualdad de condiciones que los varones. Mi pregunta también apuntaba a lo que vos mencionabas sobre la cuota de representación en la toma de decisiones en ciencia y tecnología, ¿no? Que lo menciono porque es interesante. Argentina fue muy positiva y muy exitosa en Beijing para recomendar la ley de cuotas, ¿no? Así como fue la actuación un poco catastrófica en otras áreas de las que después podemos hablar, pero... Hace 25 años, junto con Beijing, con Diana Mafia, acá presente, y Silvia Cochen, armamos la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Los números eran mucho peores que estos. Y cuando íbamos a nuestros colegas y nuestras colegas nos decían, tanto problema, venís con esto. Entonces fue muy difícil, fue muy largo, pero creo que en estos últimos 5 años pasó algo que Dorita siempre dice, es que las mujeres se dieron cuenta. Y cuando se dieron cuenta de que no eran ellas, sino que era un ambiente que no les permitía progresar, no tanto acceder a los cargos tanto en las universidades como en los organismos de ciencia y tecnología, sino que su carrera se iba viendo dificultada, empezaron las demandas. Estas reuniones, donde hay muchas mujeres, y me alegro también que muchos varones, se van viendo en los últimos 3 años el gran avance del movimiento feminista. Entonces, en esas demandas hay muchas situaciones. El tema, para las más jóvenes, el tema de los jardines maternales, el facilitar el tema del cuidado de los hijos. Pero además hay otras medidas. En ciencia y tecnología, cuando uno dice cupo, todo suenan, los perros ladran, los caballos huyen. Pero yo creo que es un tema al menos Naciones para Unidas discutirlo. terminó recomendándolo. Al menos para discutirlo. El tema de igualdad en los jurados, ¿no? En los jurados de concurso, que no son iguales, en las comisiones. Uno de los temas donde las mujeres no somos visualizadas son en los congresos, en las reuniones científicas. Son muchísimas mujeres, menos las mujeres a nivel internacional, no solo en la Argentina, que son invitadas para dar una conferencia, para dar un simposio. Acá también no permitió a partir de hace un par de años que el CONICET financiara reuniones científicas donde no hubiera equidad de género. Esos son puntos que no son triviales porque hacen al progreso de una mujer o de un varón en ciencia y tecnología. Que los colegas conozcan lo que uno hace es importantísimo. Entonces, esos lugares, esas son medidas que se pueden ir tomando para llevar adelante, para mejorar la situación de las mujeres en ciencia y tecnología. Las comisiones asesoras, hace 25 años, eran entre 80 y 100% formadas por varones. Hay algunas que ahora están pidiendo cupo de varones, yo los cargo, pero todavía, a mí ya me pasó, empiezan a mencionar todos varones y le digo mujeres, bueno, y ahí vuelven para atrás. Me parece que cuanto más mujeres con conciencia de género estén en las instituciones, las cosas van a mejorar más rápidamente. Quisiera saber si alguna de las participantes, Dora, Virginia, quieren ampliar algo, agregar a esto, aunque sean desde la experiencia personal también. Muchísimas gracias, Matilde. Hola a todas, todos, todes. Estoy con la voz averiada, pero creo que es es un obstáculo que me ha puesto el patriarcado, pero bueno, vamos. Igual no podrán, ¿no? No. Bueno, muchas gracias, es una jornada bellísima esta. Veo que además hay muchos compañeros varones. Cada vez creo que los varones están más azorados, pero también están perdiendo el miedo.
Si podríamos agregar a lo que dice Ana, hay alguna dificultad que hay que entender dentro de lo que sería el hábitus de las composiciones corporativas en ciencia y tecnología. Es muy difícil imponer así cupo. Hay un país, España, por ejemplo, que consagró la idea que ha dado algunos problemas de que frente a un concurso en paridad debe elegirse la mujer. En verdad, esto ha sido a veces, yo diría, un poco contrariante, porque lo que tenemos que tener son buenas iniciativas, sobre todo iniciativas que tengan, ¿cómo diré?, que tengan realmente en el área de ciencia y técnica no solamente la cuestión moral, es una cuestión moral, conseguir la equidad, pero que también no puede omitirse respecto de los que son los elementos, yo diría, de procesamiento de la información evaluativa. Es cierto que ese proceso evaluativo tiene, para mi gusto, todavía un problema, un ex ante, que todavía no ha sido suficientemente analizado, y es cómo se crean las famosas bases digamos, de indexación fundamental, y sobre todo lo que es una autorización a través de las famosas bases que miden la calidad de los medios donde circula la ciencia. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos muchos problemas respecto de la calificación según medios de los producidos para reconocer el trabajo femenino en esos producidos. La verdad es que tenemos todavía una deuda grandísima, internacional, para examinar cómo se hacen esas bases y cómo, en realidad, todos los criterios algoritmizados hoy en orden masculina, ustedes saben que cuando no se sabe de quién es la autoría va directamente a orden masculino, ¿no? Es así, es una norma del algoritmo. Entonces esto está efectivamente haciendo seguramente sesgos graves en las bases que tenemos para efectivamente producir indicadores de calidad. Este es el problema. Entonces, ¿por qué? Porque en la ciencia donde publicas es regente. Obviamente tenemos críticas a esas bases, sus formulaciones, sus indicaciones hoy día, obviamente muy tensionadas por lo que serían los grados de satisfacción que tiene el mercado científico determinado grupo de tópicos. Por ejemplo, y quiero parar con esto, hoy obviamente creo que hay mucha gente del ramo por acá, sabe que todo lo que se hace en biología molecular es regente. Y ahí, ¿por qué? Porque estos tópicos hoy tienen un lugar prominente, entonces arrastran en su calificación al resto de las ciencias. Y el resto de la ciencia quiere parecerse cada vez más a los modos de representación que tiene la calificación ahí. Yo creo que esto es muy irracional, pero bueno, algún día habrá una revolución también de los oficiantes en la ciencia, que se han acostumbrado a esa cuestión. Ha habido dos grandes movimientos, uno en Leiden, otro en California, pero hasta donde sabemos, uno de esos se llama Dora, inclusive, pero no en mi homenaje, claro está, hace mucho tiempo que está, pero todavía no hay un producido importante. Si nosotros, porque esta es la cuestión, tenemos que hacer unas bases muchísimo más compatibles con otras cuestiones y no solo con los tópicos que son regentes y que están muy paradigmáticamente situados, porque arrastran absolutamente biases sexistas.
Esta es también la otra cuestión. En suma, para las ciencias es más complejo, pero de todas maneras lo que dice Ana, en fin, tenemos que hacer lo posible para... Hay mecanismos. Yo les voy a decir algo y con esto termino. Miren, cuando decidimos elevar las edades límite en materia de captación de becarias, becarios doctorales y postdoctorales, eso tuvo mucho que ver con una anécdota. Yo venía sosteniendo que teníamos mayor federalización, pero no era claro que hubiéramos acentuado una mejor distribución social de las becas. Obviamente, sí, había más becarios y becarias en Misiones, en Chaco, en Formosa, pero eso no aseguraba de que fueran los grupos sociales de menores recursos, los jóvenes, las jóvenes de esos grupos, las que estuvieran pudiendo captar esas becas. Entonces hice una campaña en orden a hacer un grupo de becas solo destinado a aquellas personas que por sus dificultades socioeconómicas habían demorado su formación universitaria. Es obvio que una persona que tiene que resolver problemas básicos en sus familias, un joven, una joven estudiante, las jóvenes, sobre todo las jóvenes que están obviamente pluriempleadas en la vida doméstica, además de todas las otras exigencias en la vida universitaria. Pero no fui adelante, varias veces perdí la votación y entonces Roberto Salvarezza, un día, una vez más, yo levanté la cuestión y dije, bueno, acá también ponderaríamos que hay una cuota mayor de participación para las muchachas en condiciones socioeconómicas precarias que tienen que ayudar a sus familias también domésticamente. Y entonces, un bello día, Roberto dijo, ¿y qué tal si directamente aumentamos las edades tope? Con lo cual, esto junto con ya lo que era la excepción de edad por el número de hijos. Por lo tanto, hoy puede entrar como becaria postdoctoral al CONICET una muchacha con algún hijo, dos, de 40 a 41 años de edad, ¿no? Antes era 35, 30 eran para, 32 para beca doctoral, 35. Entonces creo que eso satisfizo al principio, ustedes saben cómo es esto, ¿no? Pero finalmente eso también ha mejorado, creo, la captación de más mujeres, como dijo Ana, 60% de becarios, del grupo de becarios son becarias. Virginia, ¿en qué te parece, vos seguiste muy de cerca y muy, hasta cierto punto traumáticamente? De Buenos Aires. Sí, todo lo que fue el proceso previo, ¿no? Todo además lo que vimos, a lo que llevó tu ausencia ahí en Beijing, como funcionaria representante de Argentina que no fuiste. ¿En qué crees que se destacó Argentina en estos 25 años? Buenos días. Sé que y muchas gracias a las amigas algo para leer, organizadoras. No, porque tengo fama de charlatana, entonces como me han retado mucho, vengo con los papelitos. Me porté bien. ¿Qué cambió en estos 25 años? Una enorme legitimación social de la problemática de las relaciones entre los géneros, un avance pero imparable de las políticas públicas, una cuestión que, como bien decís vos, es un rasgo de la Argentina, el primer país del mundo en lograr una ley de cupo, que es una rápida, digamos, feminización en la representación política, derechos de nueva generación,
un movimiento de mujeres que creció en el número y en la diversidad, y lo que ha cambiado fuertemente es esta etapa, este hito nuevo del movimiento de mujeres. Las jóvenes hablan de tercera, de cuarta ola, las históricas hablamos de un nuevo hito, digamos, que lo ha cambiado todo, ¿no? Yo escucho la ciencia, ¿no? y pienso, digamos, en distintos ámbitos. Este movimiento lo que ha hecho es no solamente es un movimiento masivo, es un movimiento que construye y reconstruye todo el tiempo, y es un movimiento que nos ha permitido pasar, digamos, de la marginalidad a la centralidad, a tener un lugar central en el debate social e interpelar absolutamente a toda la sociedad, desde los hogares, las instituciones, el campo, la ciudad, en eso estamos. Y creo que es un proceso del orden de lo revolucionario, y que creo que ese germen de este movimiento y de ese proceso de crecimiento de la conciencia colectiva y de las políticas públicas tuvo su germen en Beijing. Beijing, recordarán, no solamente... ¿Me querés preguntar algo? No, sí, no te quiero... Yo creo que el hito que significó Beijing fue que por primera vez hubo una propuesta de creación de una agenda global de políticas públicas, que fue Beijing también, y muy especialmente para la región. Lo hemos vivido, como dijo, yo fui la responsable para, digamos, de la Argentina, pero sí también para la región. Argentina tuvo la responsabilidad de presidir la red de oficinas de gobierno del Cono Sur. Fueron muchísimos años de trabajo, casi 4 años de trabajo, y el papel de Argentina fue muy importante, digamos, porque Argentina venía de lograr la ley de cupos, y eso fue clave, y ese fue el aporte de Argentina y de la región, y vuelvo a la región. Y para la región fue una situación extraordinaria de movilización de mujeres en todos los países, de tener su primer informe sobre la condición de las mujeres en cada uno de los países, que era la exigencia de América Latina. Y además, y vuelvo también a hablar de las mujeres de la región, hay que considerar que la región, esta era la primer cumbre que nos encontraba con democracias consolidadas, ¿no es cierto? Y que era la oportunidad que tuvimos, muchas de las que habíamos vivido dictaduras militares, de salir al mundo. Y el gran, me parece, rasgo, vos lo viste en Beijing, pero fue reconocido, fue cómo talló el movimiento de mujeres latinoamericano en Beijing. Quisiera a ver si ustedes Corregime, coinciden, fue si como la vanguardia en tema de ley de cupos. Fue ahora la vanguardia en el mundo. Ahora digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque somos las mejores, porque veníamos de este proceso de acumulación post-dictaduras. Yo quiero decir, fui al primer encuentro latinoamericano feminista, al tercero en Tasco, fue impresionante, 6.000 mujeres. Entonces, de todos los países, de todos los sectores sociales, toda esta diversidad que estamos viendo hoy estaba en Tasco en el año 87. Entonces, América Latina ya era reconocido como el feminismo más vital. ¿Por qué? Porque Europa estaba de bajón, Estados Unidos lo mismo, y eso entonces, la presencia de las compañeras nuestras latinoamericanas fue muy importante en Beijing. No sé si te lo dice todo, tengo otras cosas. Sí, no, cuando hablabas, que yo pensaba interrumpirte, me pareció que coincidías con ellas en que finalmente el salto impresionante de los últimos 4 años, ni siquiera 5, 4, más allá de la acumulación de los 25 de Beijing, es finalmente, o sea, este salto cualitativo de una enorme audacia, tiene que ver con lo que ellas señalaban de la autopercepción, ¿no? Yo, dos cosas. Estamos, creo que lo dije, ¿no?, desbordados los marcos organizativos, estamos en un proceso social de transformación que yo las escucho a ellas, es muy interesante porque ¿de qué están hablando ellas? De esas transformaciones que siempre soñamos, que tienen que ver con las transformaciones, con la micropolítica, con las subjetividades,
Digamos, bueno, nosotros, digamos, Beijing, que era las políticas públicas, ¿no? Pero ¿a qué aspirábamos? Aspirábamos a nuevas sujetas y a nuevos sujetos, nuevas creencias sociales. Me explico, digo, entonces yo creo que eso es el mando, ¿no? Hay que titular, ¿no? Pero hay procesos productivos, uno de calor, jóvenes, colectivos, en los populares, que por supuesto ahí está la historia de la Argentina y el peronismo, permítanme, están tapizados de feminismo, es algo impresionante las cosas que están pasando. Podríamos contar y no nos alcanzan los 10 minutos de tiempo. Lo que yo digo es que estamos frente a transformaciones de vorágine. De vorágine. Impensable. Nos hubieran dicho 10 años atrás, como la Argentina, 12, 3, ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género. Claro. Esto es de vorágine. Y yo creo que además hay una nutriente extraordinaria en nuestras conformaciones feministas una vez que se terminaron los remilgos, ciertas cuestiones que conocíamos muy bien. Acá hay tantísimas compañeras de aquellos momentos en que parecía muy difícil hacer una mancomunión con la diversidad. Fue doloroso, ¿eh? Fue doloroso. Llevó tiempo. Pero hoy, la Argentina, y creo que lo mismo está pasando en Chile, en Brasil, y esto es bastante ejemplar para el viejo mundo. Nosotros tenemos un grado de, yo diría, de alianza, de más que sororidad, en la ampliación extraordinaria de la idea sexo-género en nuestro país. Lo sexo social ya impacta inclusive absolutamente en lo que es la condición de posibilidad de ir adelante con derechos. No pensamos solo en nosotras, estamos pensando en nosotres. Y usted sabe que, no sé, si hoy día, por ejemplo, en España, hay un debate absurdo todavía respecto de esta condición rarísima que somos las mujeres cis. Sí. Somos una condición rara, me parece. Es más, desconfío totalmente de qué quiere significar eso, porque la gente está en deriva, felizmente. Entonces, esta es la nota latinoamericana de hoy. Fíjense, un país como Chile, que ha tenido tantas dificultades, además no quiero hablar de las circunstancias tan penosas, ayer votó paridad para la constituyente. Bueno, no hay paridad en Francia absolutamente en lo que es el régimen de representación. Entonces, estamos como por primera vez siendo América Latina un foco de irradiación de grandes motivos para que reverberen nuevas reformulaciones insurgentes. Y eso nos pone muy bien. Miren, solo para terminar, con esto de andar predicando la ley Micaela, ¿no? Por todas partes y por cualquier lugar, me ha permitido ver cómo es el estado de composición hoy de lo que serían equipos de gobierno. Es notable. Es cierto que hay solo 3 ministerios, mujeres, diversidad, etcétera. Es el nacional, provincia de Buenos Aires y Córdoba. Pero todas las provincias, salvo algunas excepciones, han hecho una conformación de una Secretaría de Géneros. Es absolutamente conmovedor ver, inclusive a nivel local, en Ushuaia, en Río Grande, que en esa composición de funcionarios, de funcionarias, haya personas trans. Esto es extraordinario. ¿Cuándo nos iban a decir esto? Ustedes se imaginan. Recordemos los deslices tremendos en la ciudad de Buenos Aires discutiendo la reforma del Código de Convivencia y el bendito, horrible artículo 71. Entonces, los cambios han sido, insisto, de vorágine, al punto que las viejas estamos ahora aprendiendo, y lo digo sin demagogia, de las sub-20. Sub-20, de les sub-20. En suma, yo creo que además la Argentina está colocada ahora en una situación de cambio epocal respecto de estos derechos, que me parece que va a ser
que va a ser también, esperemos, ejemplar, como lo fue en su momento la Ley de Identidad y Género, ¿no? Que no canso de decir, fue el principal bien de exportación que tuvo este país. La Ley de Identidad y Género es el principal producto de exportación, porque estamos un poco par con Uruguay, pero Uruguay en su momento, cuando modificó la ley, hizo necesaria mediación judicial. Y hoy día, en el 2018, avanzó mucho, pero bueno, para mi gusto discutí simpáticamente con algunos agentes muy, digamos, esforzados en torno de ampliar los derechos de las personas trans, pero ustedes saben que justamente la nueva ley se llama de personas trans y a mí no me gusta que ninguna ley coloque ninguna categoría. Ustedes saben, acá hay mucha gente en el derecho. El derecho auspicia libertad mientras no categorice. Cuando categoriza, al mismo tiempo se ahoga el principio de libertad que promete. Entonces, nuestra ley de identidad de género en ese punto es absolutamente chapeau. Virginia, creo que no se entendió bien la pregunta. Yo quería que vos me dijeras, creo que lo han hecho cada una a su manera, ¿no? Porque las tres están respondiendo a las tres preguntas alternativamente. ¿Vos coincidirías con los logros que Dora identifica que se consiguieron en estos 25 años? ¿Agregarías alguno más? Yo sé que vos trajiste un texto para compartir. Quería saber si lo querías leer ahora. O si lo considerás respondido. Coincidiendo, ¿no? Creo que plantea algunos logros en materia de política pública. En el caso de Argentina fue muy importante, digamos. Habría que mirar el resto del mundo, pero haciendo, digamos, una pasada muy rápida en el caso de violencia, aunque me duele hablar en estos días de avances donde todos los días hay un femicidio y pareciera que es cada vez más cruel, digamos, ¿no? Pero de la ley que pudimos conseguir en los 90, que costó mucho, digamos, ¿no? De la ley de violencia familiar a una ley formidable, que es, decimos la ley de género, la 26485, que avanza, digamos, definiendo el concepto de violencia como una relación de poder, especificando las distintas manifestaciones y tipos de violencia. Eso ha sido muy productivo la ley. Yo creo que hay mucha demanda, obviamente, del movimiento de mujeres respecto a la ausencia de política pública, pero yo digo que en este sentido, a definir violencia psicológica ha salvado la vida de muchas mujeres. Hablar de la violencia obstétrica, la económica, digamos, la mediática, digamos, ha abierto un panorama muy grande, comprometer a una planificación y hablar sobre los temas de derechos reproductivos. Ustedes saben que es un tema muy caro para las mujeres, pero en el caso de la Argentina ha sido un tema vergonzoso, un tema, digamos, que no lo podíamos explicar, digamos. La sociología de la población, y ahí chapó a nuestras estudiosas, viene planteando que hace 100 años que la Argentina eficazmente controla la natalidad, antes de las píldoras, pero sin embargo costó mucho para que hubiera programas y políticas de salud sexual y reproductiva, y tuvimos que esperar que el presidente Menem se alinee con el Vaticano para que se abra el debate sobre... Y con Yemen y Malta. Exactamente. Y ahí empezó el debate en las cámaras de diputados nacionales y de las provincias argentinas, que acompañaron con mucha rapidez las leyes que costaron muchos cuerpos de mujeres y además también muchas reelecciones para todas las diputadas de todos los partidos. No fue fácil, digamos, esa época. Lo que hemos vivido este último domingo, una fecha histórica para las mujeres, que un presidente argentino anuncie la presentación de un proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Respecto a la institucionalidad de los organismos de género,
en el 95 estuvo el primer organismo jerarquizado, el primer plan de igualdad de oportunidades en América Latina, digamos, ¿no? Y yo, quizás no está muy bien que lo diga, pero después de eso solo hubieron retrocesos. Y hoy estamos con un ministerio dando un paso adelante que, como bien planteó Dora, no es solo de las mujeres, sino de las diversidades y de géneros. Eso para la Argentina. Logros. Yo creo que un logro muy importante es que este proceso que se está viviendo en la Argentina y en el mundo es un proceso de abajo hacia arriba. Eso es un logro. Y es una aspiración que estuvo siempre en la cabeza nuestra, porque sabemos que también se construye las transformaciones sociales de abajo hacia arriba, pero eso que venga de arriba hacia abajo, eso que el proceso de transformación, que el motor, diríamos, de las transformaciones venga de abajo hacia arriba, lo que sabemos muy bien que eso asegura las transformaciones. No sé si querés que diga algo más. No, me daba ganas de... No, quería agregar a lo que vos evocás, una situación que tal vez se pierda en la historia para la mayoría del público, y es recordar que así como Argentina fue pionera y vanguardista en proponer la ley de cupo, en una actuación completamente esquizo, con perdón de los esquizofrénicos, Argentina también, junto con Menem, Malta, el Vaticano e Irán, disuadía del uso del condón en plena epidemia del SIDA, lo cual planteaba prácticamente una dinamita sanitaria, ¿no? Y que agradezco muchísimo esta charla, este debate. Acaba de llegar la ministra, queremos que no se demore porque tiene un montón de compromisos. Perfecto. Así que hace un cierre de un minuto. Perfecto. Bueno, simplemente destacar esto. Si podemos decir una palabra, deuda, una palabra cada una, 2 renglones, deuda. Una. Prevención de la violencia. No ganamos nada. No hemos hecho, sí, la gran deuda, reformar la currícula escolar, no solamente CESI, reformar la mentalidad docente, reformar las prácticas educativas, prevenir la violencia. Esa es la gran deuda. Sí, coincido con Dora. Fíjense que en estos escasos 5 días de este mes hemos tenido 5 mujeres muertas por femicidios, hasta una niña de 10 años, y los medios de comunicación hablan de un virus permanentemente que ha afectado a un solo argentino. Entonces creo que una deuda es prevenir la violencia y el cambio en los medios de comunicación. No se ve tan claro como en el resto de los lugares, en las leyes, en las universidades, en la calle. Los medios tienen que cambiar, porque dentro, además de la educación, creo que es el otro lugar donde podemos trabajar para prevenir la violencia. No podemos seguir teniendo la cantidad de mujeres muertas que tenemos. Deuda, como venimos planteando hace muchos años, y esto es en todas las sociedades del mundo, la división sexual del trabajo se mantiene incólume. Y eso se resuelve de muchas maneras, pero centralmente con políticas de cuidado. Quiero decir y reivindico acá la acción que hemos tenido las feministas que integramos la fuerza política que gobierna, de haberlo instalado como debate político, como agenda político, y reivindico que el presidente de la Nación lo haya instalado como la causa principal de las desigualdades de género. Y yo diría, de la pobreza, de la indigencia, de la desocupación de las jóvenes. Está entrando la ministra. Ella es la responsable de darnos las buenas nuevas, tiene cosas para decir. El ministerio se ha quedado, y me parece muy bien, con la responsabilidad de coordinar esa política. Quiero que dentro de 4 años
cuando nos encontremos acá, estemos diciendo que en la Argentina hay educación temprana, en la Argentina el trabajo no remunerado se reconoce social y económicamente y que las personas mayores por lo menos tengan servicios de atención personalizados, domiciliarios y que haya bajado centralmente la pobreza, la indigencia que está feminizada y está infantilizada. El 60% de las criaturas son pobres en la Argentina. Ese debe ser nuestro objetivo central. Y eso también se debe a las relaciones de género. Gracias.